un poco. ¿Quieren que acelere o que sea muy despacio, hablando de a poco? Porque estamos con retraso el tiempo. Y la gente que viene del café, bueno, no, pero cuando quieras, no hay problema. Bien, pues vamos a empezar con la segunda parte de la segunda jornada del workshop. Seguimos con gente joven y aquí tenemos Muy al joven. profesor Julio Ricardo Zambrano, que es doctor en química por la Universidad Federal de São Carlos hace poco. Luego hizo estudios postdoctorales y estancias de investigación en diversos grupos de química teórica y computacional. Ha estado diversas veces aquí en Entrevenida Castellón Castellón. y hemos tenido la suerte de contar con él pues, en muchas ocasiones. Y su principal línea de investigación, bueno, ahora mismo está en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Estadual Paulista. Y ahora mismo, pues su principal línea de investigación es el área de ingeniería de materiales, con énfasis en modelado y simulación computacional de materiales cerámicos. Se centran sus trabajos en propiedades electrónicas y estructurales de sólidos, superficies, nanotubos de óxidos, procesos de absorción, dopaje, modelado de reacciones, en fin, un montón de cosas. Y ahora pues nos hará una interesante charla sobre el almacenamiento de energía. Bueno, muchas gracias, Siste, por tu presentación. Gracias a todos los que llegaron antes que empezara, ¿no? Algunos están allá en el café todavía, pero si no importa, cuando llegue el primero, empiezo otra vez a presentar. Bueno, lo que les vengo a presentar hoy, bueno, quiero agradecerles, claro, a toda la comisión organizadora, a la UGI, que siempre nos acoge con mucho cariño y nos da siempre, como dice Juan, hay que darle cariño, ¿no, Juan? Entonces eso sí que tenemos. Siempre estamos muy agradecidos de venir aquí a verlos a todos. Y gente que ya conozco, no sé, supongámosle, casi 30 años a lo mejor, ¿no? Como decía Mónica ayer, que no contáramos los años, pero yo creo que la primera vez que vine a Castellón sería más o menos en el año 95 o 96. Y no existía, no estaba la UGI todavía, estaban allá en el instituto, ¿no? Que no sé si, que era la UGI estaba ahí, era el instituto, ¿no? Bueno, entonces, quiere decir que pude ver toda la evolución que tuvo y dónde están ahora con el grupo y de grande lo que se hizo, todo ese trabajo de todos esos años, ¿no? La cantidad de alumnos que tenéis. Bueno, el tema, dentro de todo lo que elegimos, escuchamos ayer, esta mañana y todo, el tema central, claro que hay una palabra, una keyword, que es semiconductores, ¿no? Yo creo que todos están involucrados con el estudio de semiconductores. Y claro, cuando buscamos los semiconductores, si nos ponemos a mirar aquí, somos unos pocos, pero con muchos semiconductores alrededor de nosotros, ¿no? Entonces el ordenador, el celular, la notebook, en el auto que llegamos hasta acá, bueno, todo eso están con los semiconductores. Entonces eso es muy importante. Y claro, el tema mío tiene de Energy Storage, ¿no? Y darles también un poco de pasarles a ustedes lo que es que les hacemos en Brasil hoy de semiconductores. Una visión, claro, general, sin darme mucho atención a esa parte. Pero decimos, bueno, todo lo que hacemos aquí, eso vamos siempre a generar un producto que eso se va a aplicar. Por supuesto que a veces en la química teórica, los teóricos y todo eso, muchas veces vamos muy adelante de lo que se está aplicando, lo que se usa hoy, ¿no? Y siempre se espera que eso, si tenemos suerte y una empresa se interesa o tenemos un buen producto, eso se puede rápidamente salir al mercado o eso darle tiempo a que las empresas, investigadores puedan adelantar todo eso con la tecnología. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el botón? Aquí. No, entonces, hablando de semiconductores, si lo ponemos a mirar, aquí vemos algunas empresas y si se ponen a ver, claro, todos escuchan a NVIDIA, Intel, AMD, bueno, Apple, todo esto están involucrados en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Aquí vemos una gráfica de las top
compañías de semiconductores. Y si se fijan aquí, ¿qué ven ahí? La bandera americana, ¿no? Y una gran parte en Asia, básicamente, ¿no? ¿Qué vemos aquí? ¿Algunos de Europa? ¿Estamos aquí? No, no me acuerdo ninguno de ahí, ¿no? Entonces, si vemos todo eso y vemos la distribución aquí, vemos muy grande, mira todo localizado aquí en Asia, en América, nada, en África, claro, nada, en Europa aquí, un porcentaje, pero pequeño todavía, ¿no? Y si uno quiere hacer otra cosa también, bueno, ¿cuál es cómo se dice en castellano? El incentivo, bueno, ¿por qué? Bueno, lo estudiamos. Si vemos, hay muchos planes. Los americanos, por ejemplo, aquí con billones de investigación, a ver cuál era, aquí está, ¿no? De aporte en la investigación de semiconductores. Entonces quiere decir que estamos en una cosa, estamos en la academia, pero se está incrementando mucho dinero y dentro de eso, de nuevas tecnologías y todo lo que tratamos aquí, ¿no? Entonces se está aportando mucho en esta parte y sigue creciendo todo eso, por supuesto. Bueno, entonces vemos todo eso, 11 billones de dólares en investimiento en estas cosas. Y si también miramos lo que hacemos una correlación con todo el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de Moore que decíamos que cada 2 años se va duplicando el poder computacional? Entonces antes lo que teníamos se fue duplicando a cada año y es verdad que vamos cambiando el celular, vamos cambiando de computadora que ya no te sirve más, hay siempre una nueva generación. Eso no ha generado que eso también baje el coste del trabajo, porque siempre van saliendo nuevas tecnologías que van gastando e incrementando su investimiento en eso. Y claro, entonces veíamos, hace poco decíamos que ya estábamos en el límite del procesador, digamos, en las computadoras, había un límite, que eso ya estaba muy finito, digamos, entonces el calor, la transferencia de eso, lo que generaba eso ya era para colapsarse. Bueno, pero entonces ya empezamos a entrar en una otra era después de esto, que la era Angstrom. Y nada más lo que trabajamos hoy en la nanotecnología, en la era Angstrom, ¿no? Entonces vemos ahora ya, y se habla ya de los computadores cuánticos y todo eso, ustedes seguro que ya lo vieron hablar. Bueno, entonces vimos también una evolución de los semiconductores, aquí para darle un ejemplo claro, ¿no? Y a dónde estamos ahora en esta era, y mucho hay por avanzar en los próximos años. Aquí. Bueno, ¿cuál es la conexión que tenemos con Brasil? Si vemos como el mapa que les había puesto antes de las industrias de semiconductores, que vemos mucho en Asia, en América, un poco en Europa, vemos ahora en Brasil. Y se hace una conexión también con los centros más desenvolvidos, ¿no? En Sudamérica, claro, tenemos muy poco y Brasil ha perdido oportunidades de hace 20 años de tener industria de semiconductor. Entonces, por política gubernamental, etcétera, las cosas se van retrasando. Y claro, hay muchos intereses económicos también, ¿no? Entonces, hoy en Brasil también tenemos algunas compañías pero no es desarrollo de los semiconductores, pero sí que hacen un desarrollo de chip, diseño, un design, pero todo eso viene de fuera, ¿no? Entonces, si vemos aquí, la parte más desarrollada de Brasil está justamente en la zona sudoeste de Brasil y un poco más al sur también, ¿no? Entonces está el estado que es de São Paulo, de donde venimos, soy del estado de São Paulo, después les muestro el mapa de donde soy, pero de la universidad. Entonces también ves que tenemos una parte de desarrollo de la parte de semiconductores, donde es más desarrollado la tecnología, las universidades, todo en São Paulo. Allá arriba tenemos una punta que está en el estado del Amazonas, que es una zona que se llama Zona Franca de Manaus. Manaus es la capital ahí de Amazonas. Bueno, la Zona Franca tiene una isención de impuestos, entonces todas las fábricas, todo eso están metidas ahí y hacen la exportación, ¿no? de la parte tecnológica. Bueno, entonces todo esto son los aportes, digamos, ahora en Brasil que tenemos de interés y de incremento en estas tecnologías. Entonces, digamos así, yo digo que recién nos estamos despertando para eso, para toda la industria de semiconductores, ¿no? Y claro, en la academia estamos trabajando también a la par de eso, intentando contribuir para todo esto.
¿Y qué es lo que más estamos? Chips, ¿ves? Para televisores, smartphones, para los autos, todo eso, ¿no? Aquí están los autos y todo. Entonces esto está involucrado en la parte sur de Brasil. Bueno, y ahora hago una correlación también con las universidades. ¿Cuáles son las universidades? ¿Dónde están las universidades que trabajan en esa parte de teoría? Como por ejemplo, podría poner dentro de España, hacer un mapa, ¿no? Y mapear cuáles son los centros de investigación, los grupos que trabajan con semiconductores. En España estaría la UGE aquí también, ¿no? Bueno, entonces, entre todos, entonces está la universidad, muchas universidades, la mayoría en el estado de San Paulo aquí, un poco más al sur de San Paulo, en Paraná, algunas universidades, en el sur, que han logrado muchos avances también y incrementos de dinero del Estado de Brasil, ¿no? Del incremento federal en investigación, un poco en Minas Gerais, Río, y ya ves que a poco más en la zona, ven aquella zona franca en la zona de Manaus, también las universidades de allá están con incremento en esto, y un poco más en el nordeste, y muchas de estas universidades que están aquí del sur, del nordeste, allá en Manaus, etcétera, muchos son investigadores y todo eso que fueron formados aquí en estas universidades principales, que son las universidades de San Paulo, ¿no? En las universidades del estado de San Paulo. Bueno, entre ellas, claro que destaco también la Universidad Federal de San Carlos, que el grupo del profesor Elson Longo, ¿no? Que es uno de los pioneros en la parte de semiconductores y que ha trabajado mucho en esto con el Centro de Desarrollo de Materiales Funcionales, ¿no? Que lo han escuchado y ya lo conocen aquí. Y para eso tenemos, claro, aporte de muchos, y esto del Consejo, del Centro ¿cómo es en castellano? Consejo Nacional de Desarrollo Tecnológico Científico, ¿no? Bueno, entonces la UFSCar y la Universidad mía está aquí en San Paulo, son las universidades que tienen un posgrado en la parte de materiales, una de las pioneras en esta área, entonces que ha generado toda esa parte de desarrollo de las otras universidades en la parte de materiales. Bueno, entonces eso es lo que más o menos del contexto de la parte de desarrollo y de la industria de semiconductores, donde está distribuida en Brasil, ¿no? Y claro, tiene mucho que progresar todavía. ¿No? Entonces, en los últimos años hemos tenido muchos aportes, pero no lo suficiente para incrementar, tenía que ser mucho más, ¿no? Aportes desde becas becas para estudiantes en el que pueden estudiar, iniciar su carrera científica en Brasil, salir al exterior, volver y que muchos estudiantes, hoy se sufre mucho la fuga de cerebros, ¿no? Digamos, los estudiantes brasileños se están formando, se van afuera y muchas veces no tienen la oportunidad de volver, se quedan en Europa o se van a Estados Unidos o a Japón y se quedan y no tienen la oportunidad de volver a la universidad brasileña, ¿no? Y entre todos esos aportes también hace falta ya, claro, el incremento para que esas personas vuelvan. De hecho, hay ahora una convocatoria que quiere repatriar extranjeros, brasileños que están afuera y que puedan volver a Brasil. Pero todavía eso se está empezando, no sé qué resultado va a tener todo esto, ¿no? Pero lo que notamos, sí, que pasado de algunos años se ha incrementado más el aporte en esta parte de semiconductores en la universidad, ¿no? Y para eso tenemos estos datos. Estos datos son todos del gobierno, ¿no? Hace poco participé de una reunión donde se discutía todo ese desarrollo de financiación y toda la distribución dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, discutiendo de cómo va alargando, cómo se va incrementando esto en los últimos años, con la intención de que eso se venga a multiplicar en este nuevo gobierno. Bueno, entonces todo eso, claro, estamos en un contexto y claro, la segunda keyword, entonces de semiconductores, la otra parte que les venía a decir de energy storage, ¿no? Entonces son las tecnologías, claro, de almacenamiento de energía, entonces guardar esa energía para después poderla utilizarla, ¿no? Y claro, siempre ahora con la estrategia también de que sea una energía limpia, ¿no? Entonces ya se habla mucho de
de paneles solares, turbinas, baterías y todo esto. Claro, lo que vemos hoy por ahí y todo esto está muy... Pero ¿por qué ha surgido mucho todo este tema, no? Hace poco se han hecho la Agenda 2030, ¿no? Donde de muchas cosas, si buscan a leer todo, hay una serie de objetivos que tenemos para que llegamos al 2030 para un mundo ideal, digamos así, ¿no? Entre todos aquellos, uno se pone a buscar, ahí tiene energía limpia, innovación, acciones en el clima, muchas cosas, tal, y ahí pongo en algunas letras que esas cosas también están ahí en la Agenda 2030, ¿no? Paz, justicia, bueno, instituciones, todo eso. Y da la impresión que no llegamos a la 2030 con todos esos objetivos, ¿no? Pero en eso, por lo menos en lo que estamos trabajando muchos aquí, que sí que podemos lograr muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces, claro, pongo estas cosas para reflexionar y uno saber de dónde está el contexto de toda la investigación que estamos haciendo en estos últimos años. Bueno, entonces, todas esas cosas son ahí todavía en ese sentido que están. Bueno, y claro, entonces cuando hablamos de energía limpia, bueno, baterías sí que ya existen hace muchos años, ¿no? Los coches ya usaban baterías de antiguo, pero se van generando nuevas generaciones, como ya escuchamos, las baterías de litio, que no es una novedad, las baterías de litio, ahora las de sodio, potasio. El litio también tiene se dice en clean energy, pero también tiene la parte del descarte de todo ese material, ¿no? Hoy tenemos los autos eléctricos que tienen una durabilidad. Si alguno de ustedes a lo mejor lo tiene, otros no, pero que saben que la mitad del auto, la parte de abajo entera, es todo batería la parte de abajo, ¿no? Uno ve que el maletero ya no tiene motor, entonces lo que te quita espacio de aquí, guardas el motor, tenés un maletero más grande, pero la parte de atrás es un poco más chica. Y esa batería tiene una garantía. Bueno, dicen 8 años de garantía. Bueno, como mínimo para utilizar, ¿no? Pero eso después, cuando se termine todo eso, es casi lo que vale el auto entero, es todo ese banco de baterías, ¿no? Y hay que desechar todo eso. Y después está el otro problema que viene, que es cómo recuperar. Bueno, vamos a recuperar todo ese litio que está ahí, no es infinito tampoco, ¿no? No es infinito. Bueno, si hablamos de las baterías de sodio, bueno, puede ser infinito la cantidad, la abundancia de sodio, por ejemplo, en Sudamérica, el salar en Chile, Perú, todo eso, hay mucho sodio, ¿no? Pero está el problema no solo de desarrollo de baterías más eficientes, aún utilizando las baterías de litio, pero también después el problema de descarte y recuperar todo eso para que se pueda generar otra vez. Entonces uno dice, a veces dice energía limpia, pero a veces no es la energía limpia, digamos, total, porque hay por detrás de eso otro descarte, ¿no? Bueno, entonces una de las propuestas que tengo es que venía a hablar de materiales 2D, ¿no? Bidimensionales aplicados a esta tecnología, o sea, no solo de litio, sodio o potasio. Entonces esas son una de las cosas que están, digamos, con un boom en el desarrollo y tecnología. Y las baterías de litio hasta en los aviones te prohíben, ¿no? En algunos aparatos o laptops, no me acuerdo de qué marca era, que no podías llevarla en la bodega, ¿no? Que no puedes transportar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo que le decías de los autos eléctricos, ¿no? Que también ayer estábamos hablando, cenando y comentando que claro, esto, de eliminar el diésel hasta el 2030 y todo eso, pero son problemas que trae la parte de energía limpia. Bueno, la otra parte también, cuando se habla de energía limpia, claro, pensamos en el hidrógeno, ¿no? Entonces también hay autobuses, coches también que pueden estar alimentados por hidrógeno como combustible. Y claro, y de ahí vienen también el hidrógeno que se pueden clasificar en el gris, el blue y el green, ¿no? Según sus emisiones y de dónde vienen esa generación de esos hidrógenos. Y nos centramos, claro, que lo ideal es que sea un hidrógeno verde, ¿no? Y esto puede ser producido a través del gas natural, biomasa, electrólisis
y estas son una de las cosas que pueden aportar mucho en los materiales. En Brasil ya se está invirtiendo en usinas, digamos así, de eólicas y de la fabricación del hidrógeno líquido, ¿no? Eso están más localizados. Aquí apunté Ceará, pero en el nordeste de Brasil, donde hay mucho viento y sol permanente, más horas de sol permanente al año. Entonces, en esta parte de Brasil se está incrementando mucho las usinas de hidrógeno y ese de Ceará, ¿no? Y hay otros estados también lo están produciendo. Bueno, siempre con la parte de energía limpia, ¿no? Bueno, pero para producir hidrógeno tenés que también tener algo más, ¿no? Bueno, se va por la división del agua, ¿no? El water splitting. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Es infinito el agua? ¿No? Vamos a generar hidrógeno, pero ¿y cómo recuperamos esa agua? ¿No? ¿Y de dónde están sacando allá en el nordeste? Porque está el mar, ¿no? Está al lado del mar. Entonces, bueno, y al lado del mar, si vas sacando agua, eso también genera tiene algún precio, ¿no? No es simplemente el agua gratis del mar, ¿no? Hay toda una parte ecológica también que viene involucrada en todo eso. Entonces uno mira una cosa con una propaganda muy fuerte, pero por otro lado hay una contraespionaje, un contraataque de las otras cosas. Bueno, entonces todo eso uno siempre pone en cosas. Bueno, pero nuestro trabajo en ese tipo de cosas, bueno, es estudiar los materiales que pueden no solucionar, pero pueden incrementar el desarrollo de eso, de la energía. Entonces tenemos varias estructuras. Si vamos a la literatura, vemos varios tipos de materiales, desde bulk a superficies, carbonatos, materiales inorgánicos, orgánicos y todo eso que pueden ser aplicados para hidrógeno, almacenamiento de litio y todo esto, ¿no? Dentro de muchos de estos, claro, que estamos trabajando con el modelaje y simulación molecular, intentando adelantar muchas cosas que pueden venir en el futuro, ¿no? Y cuando vamos al modelaje, claro, siempre empezamos por una estructura 3D, un modelo, el bulk, ¿no? Y a partir del bulk podemos generar una superficie 2D, que puede ser una superficie, cuando hablamos 2D, ¿no? Que puede ser una superficie, claro, que puede tener una dimensión finita en una dirección, la dirección Z, por ejemplo, pero infinita en dos direcciones, es lo que la nomenclatura que hablamos. Y claro que después se puede hacer 1D o 0D, que son nanoribbons, nanotubos o moléculas. ¿Y dónde estamos trabajando? Siempre estamos en este rango ahora que les quiero mostrar, ¿no? De 2D, en materiales bidimensionales, que son estos. Y sobre todo materiales bidimensionales, pero monolayer, ¿no? De una capa, o se puede hacer interfaces de materiales de monocapa, ya los voy a mostrar enseguida, ¿no? Entonces, de ahí, claro, sacas propiedades, saca todo lo que ya hemos visto, lo que han hablado esta mañana y ayer, entre todas las propiedades Raman, morfología, de absorciones y todo eso, sensores, todo esto de estos materiales. Y claro, si hablamos materiales 2D, lo que primero pensamos y que está más marcado, bueno, por el Nobel y todo eso es el grafeno. Entonces, todo se conoce muy bien el grafeno, un importante conductor, ¿no? Tiene una alta movilidad electrónica, tiene muy bien definidos el cone de Dirac, se trabaja con el grafeno también, de hacer un bandgap, de una ingeniería de bandgap, donde puedes cambiar, puedes anular, digamos, esta parte, transformarlo de alguna forma con una característica semiconductora para aplicaciones en otras cosas, ¿no? Entonces, el interés en sistemas, y sistemas no solo en el grafeno, pero el grafeno oxidado o materiales baseados en el grafeno, ha crecido y tiene mucho potencial en esas aplicaciones. Bueno, entre todos, por ejemplo, en el grafeno, claro que es una estructura que todos que la conocen bien, que es una estructura así hexagonal, ¿no? Como un honeycomb que le dicen, ¿no? Bueno, ahora se sabe que cuando tienes un semiconductor y le creas un defecto, o sea, una distorsión, una vacancia, o le pones un dopante, siempre lo que hace es
cambiar la estructura, eso cambia y siempre tiene como resultado un cambio del bandgap. Eso siempre todos lo ven en eso, en los semiconductores. Ahora imagínense que yo fuera al grafeno y a veces uno puede decir, bueno, yo voy a hacer una vacancia. Puedes decir, como dicen, como la expresión en español, ¿no? Una animalada, en vez de hacer una vacancia, yo podía volver aquí, me permiten que vuelva aquí, y no hago una vacancia de un átomo aquí, hago una vacancia de 6, por ejemplo. Quito un hexágono de ahí, lo quito directamente, como si fuera todo eso, ¿no? Bueno, entonces es como la estructura que está ahí, ¿ves? Es una estructura que le ha quitado hexágono, pero le hicimos una hidroxilación ahí, están todas completadas, están completas con hidrógeno. Bueno, y solo de hacer eso, cambiamos aquí de un material que era conductor, que estaban bien el cone de Dirac aquí definido, y eso tuvo un bandgap enorme de 0 a casi 4 electronvoltios, ¿no? Y después, cuando le quitamos los hidrógenos de ahí, ves que esa estructura se arregla, todo se modela, no se cambia, baja una estructura más estable y caes para un bandgap de más o menos un electronvolt, poco menos de un electronvolt, simplemente de eso, ¿no? Entonces ahí le das a ese mismo material que tenías antes, que saliste de un lado, fuiste para una otra, que ves la estructura de bandas, todo eso completamente diferente y que pueden tener distintas aplicaciones según ese bandgap, ¿no? Bueno, entonces aquí está, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hicimos un estudio de hace un par de años? Ahí ven una pequeña simulación, pero lo hicimos esto a una estructura, el óxido de zinc, que es reestudiado y mucha gente todavía sigue estudiando el óxido de zinc, sigue dando resultados del óxido de zinc, que se viven en los papers, ¿no? Pero el óxido de zinc tiene una estructura que es la wurtzita. Y la wurtzita tiene, si la sacas, si lo hiciéramos lo mismo que hacemos con el grafeno, que iban allá al principio con un pegamento así, en el grafitis podía sacar una hojita de grafeno, ¿no? Si tuviéramos 250.000 chinos, digamos, sacando así, ibas a producir mucho grafeno, ¿no? Pero en el ZNO también, el óxido de zinc también, si le sacas una capa, va a quedar una estructura similar al de grafeno. Bueno, entonces, ¿por qué no? Esa estructura es estable, se puede estudiar y tiene esa superficie perfecta. Entonces hicimos lo mismo que había hecho con la estructura, que se formó esa estructura hexagonal. Cuando quitamos esos hidrógenos de aquí, es lo que están viendo ahí. Se formó una otra estructura, que si se fijan son hexágonos unidos por un anillo de 4 miembros. Entonces, un anillo de 12, un anillo de 4 y un anillo de 6 miembros. Entonces, todo eso. Entonces, cambió y hicimos esto aquí. Claro, esto no se ha sintetizado, pero ya tengo gente que, si algunos de aquí son interesados en sintetizar el ZNO y trabajarlo con eso, van a llegar a estas estructuras, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, no es solo con el ZNO, esto lo habíamos publicado en Material Letters hace un par de años ahí, ¿no? Después vino, hace pocos años, se sintetizó el bifenileno. Bueno, aquí ven el bifenileno aquí, ¿no? Un anillo que están interconectados por ese anillo de 4 miembros. Y aquí, entonces, de esta unidad puedes hacer una cadena lineal, como si fuera un polímero, ¿no? Angular, zigzag, ramificado, y puedes hacerlo circular. Y si te vas a esto, ver este anillo circular, es justamente, si vuelvo atrás, es justamente el mismo anillo que habíamos visto antes aquí, la misma estructura que está aquí, ¿no? Con el ZNO. Bueno, de esto entonces, esa es la unidad fundamental. Y de esto nosotros nos interesamos por este de aquí, también de la cadena de bifenileno, que nos llevó también a esa estructura, aquella del ZNO, la que es de grafeno, lo llamamos de grafenilene. Entonces, la antigua es un grafenilene de zinc, ¿no? Del óxido de zinc. Entonces, si ven aquí, está la unidad fundamental aquí, que del bifenileno, que se reproduce, entonces, en toda la malla de una monocamada,
que es la estructura del grafenileno. Bueno, ¿de dónde está el secreto aquí? Claro, es de esta estructura que mantiene bien la estabilidad de esta estructura. Y eso lo probamos que es estable, no solo a temperatura ambiente, pero puede llegar a altas temperaturas. Y según el inorgánico que sea, puedes tener estructuras estables hasta más de 1000 kelvins, ¿no? Bueno, lo que hicimos aquí también, entonces hacemos más o menos en ingeniería también de predicción de nuevas estructuras. Y bueno, si al bifenilene, a este, le agregamos el ciclobutadiene, que era aquel enlace, esta parte del medio, entonces hicimos el bifenildiene. Entonces, bueno, vamos a probar este bifenildiene. Y sí que se puede hacer esa nueva estructura también. Y eso te da lugar a otro tipo de estructura. Entonces, estas mallas, estas redes pueden seguir, son buenas para difusión de litio, difusión de sodio, difusión de gases, y se puede utilizar como para separación de gases, por ejemplo. Entonces, puedes, como un cernidor, ¿no? Un cernidor molecular. Entonces, puedes utilizar todo esto. Bueno, entonces de ahí empezamos, claro, hemos trabajado con una serie de modelos desde el grafenilene, hicimos varios inorgánicos con el silicon carbide, con el nitruro de indio, bueno, y así seguimos. Y bueno, aquí vimos que después de esto, claro, empezamos a ver las aplicaciones, porque no solo estudiar las nuevas estructuras. Entonces habíamos estudiado ahora sí esto, con lo que estábamos hablando, para las baterías, ¿no? Hydrogen storage en litio y también para baterías de litio y sodio. Y en la literatura fuimos viendo también otros grupos que empezaron a trabajar con esto. Entonces, la modificación del grafenilene, con ferro, escandio, titanio, ¿no? Para promover también la hydrogen storage. Y nosotros nos vamos a centrar aquí en el silicon carbide, ¿no? Que es uno de los promisores que más vimos perspectiva en estos trabajos. Y ahí fuimos viendo que otros grupos, esto no es nuestro, ¿no? Pero voy poniendo así para poner, que están estudiando, no solo grupos en Japón, hay americanos, hay un grupo en Nigeria trabajando así como saliendo como máquina así de fotocopia de trabajos y trabajos de estos materiales, ¿no? Del nitruro de boro y todo eso, con aplicaciones en todas estas cosas que estábamos haciendo. Bueno, ¿cómo movemos toda la máquina nuestra, no? Desde la estructura nuestra del grafenileno, la estudiamos bien, su densidad, sus sitios de absorción, etc. Voy rápido o muy despacio. 10 minutos se me pasó, no hice nada. Bueno, entonces, ¿cómo movemos? Entonces, esta figura fue de un artículo que lo habíamos publicado cuando Eduardo estuvo en Bauru, ¿no? Entonces la adapté con esto. Movemos la máquina con el DFT, movemos los funcionales y todo esto. Y utilizamos por defecto, digamos así, el programa Crystal. Utilizamos últimamente un poco el CP2K, ¿no? Pero para hacer una comparación con la última versión de Crystal con la parte de dinámica, ¿no? Entonces utilizamos mucho la teoría de Bader para los enlaces. Incluso con estos trabajos, hicimos aquí un software para la interpretación de la topología, ¿no? Que esto lo habíamos hecho hace poco para mostrar que el grupo no solo trabaja con ese tipo de cosas, pero también hacemos algunos softwares que nos vengan a ayudar y ayudar a usuarios que están trabajando en eso, ¿no? Entonces, porque en el programa Crystal esto está implementado solo en 2 dimensiones del TOPSOL, ¿no? Los mapas de energía y densidades de carga con el topón, ¿no? Entonces lo hicimos ahora en 3 dimensiones. Estamos las fotos ahí de los autores, un poco fantasmagóricas, las pusieron ahí muy en blanco y negro. Bueno, entonces, trabajando más rápido, lo que hiciste para ir más adelante. Entonces, trabajando en Clean Energy,
Entonces no solo proyectamos otras estructuras con el octografeno, entonces otros tipos de estructuras salieron a partir de aquellas unidades parecidas con el bifenileno, ¿no? Entonces esto es lo que estamos trabajando con algunos alumnos que están haciendo el máster y el doctorado allá en Brasil. Entonces todas estas estructuras dan lugar a otros semiconductores con otras propiedades distintas de las que conocemos naturalmente de estos mismos productos, ¿no? Aquí está entonces el análisis que hicimos para baterías de sodio con ese mismo material, ¿no? A base de sodio. Y vemos que esto pueden almacenar mucho más energía, ¿no? De que, por ejemplo, cuando se usaban baterías a base de grafeno, ¿no? Para el grafeno, por ejemplo, un átomo de sodio o litio para cada 6 carbonos. Y aquí con este tipo de estructura puedes tener una proporción más grande de almacenamiento. Bueno, entonces esto fue uno de nuestros trabajos que estamos y los temas que estamos haciendo, ¿no? Y con el silicon carbide sí que vimos más posibilidad para el almacenamiento, que mejoró el almacenamiento de litio y sodio, y además se mostró como un material multifuncional, digamos, hacer sobre demanda. El mismo material lo puedes utilizar solo para baterías o lo puedes utilizar para almacenamiento de hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la absorción, cuando haces el storage de hidrógenos, de litio, puedes almacenar mucho más hidrógenos de lo que estuviera la superficie limpia. Bueno, entonces aquí también proyectamos, ¿no? Cuando hicimos este trabajo, no solo cómo se proyectar una camada, claro que está en doble de los dos lados de la superficie, la absorción de litio, pero proyectamos cómo debería ser el plan de la batería, como una estantería, porque tienes para almacenar y tener muchas estructuras para que te haga eso. Estas son las formas que tendrías de almacenar. Pero esta, la forma A, es la mejor, donde los litios aquí están, es como tener una estantería de libros, donde los libros no se ven, ¿no? Entonces eso está propuesto de esto. Y claro, y hace poco también, no es por nada, pero siempre estamos trabajando con el litio, las baterías y todo. Bueno, y de alguna forma las cosas se van guiando también por el premio Nobel, justamente para ese tipo de cosas, ¿no? Y que estaban allá en la Agenda 2030 y todo eso, entonces van en una dirección y la gente va investigando de una forma o no, un efecto, no voy a decir un efecto manada, pero uno va siempre en un sentido de investigación, ¿no? Y claro que cada uno hace su parte. Aquí hicimos, claro, una comparación, hablando de cálculos de la estabilidad térmica de estos, muy bien, ¿no? Y después, pasando a la parte de hidrógenos, vimos que el material puede tener un mejor comportamiento para litio y sodio, pero no solo eso, ahora poniéndole los hidrógenos arriba de los litios o de sodio, puedes tener un almacenamiento mucho más grande, ¿no? Entonces fue esto que habíamos propuesto y lo habíamos publicado hace poco, ¿no? Entonces también hicimos ahí un sistema de multilayers y esto es factible de que sea hecho experimental, ¿no? De hecho, hay gente que está trabajando en estos de multilayers y separando estas layers por métodos experimentales y se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahí están todos los modelos que hacemos de absorción, desde un átomo hasta saturar todo el sistema. Eso se ve bien con toda la estructura de banda del sistema simple, del sistema dopado o con la absorción de los átomos, ¿no? Cómo esto influye en la camada de valencia, en la banda de conducción, ¿no? Y al final llegar a las estructuras. Y claro que estos materiales son capaces de informar o de performar mucho más y hay muchas más cosas a ser exploradas con estos materiales bidimensionales, ¿no? Entonces, por eso yo al principio les decía que de un material 3D se podía sacar un material bidimensional, ¿no? Entonces, lo que ya han hablado los otros de la morfología, y cuando veía que Federica estaba hablando esta mañana, agregué esto, lo que decía la otra vez, y que Miguel lo había dicho, que se pueden calcular la energía de superficie a partir de esto
el grupo de Juan, esto ya lo utilizan hace mucho, ¿no? De que esto se puede calcular cuáles son las superficies más estables, cuáles son los cortes, las exposiciones más estables, de probabilidad de encontrar las morfologías, ¿no? Y sus superficies, entonces eso lo podías modelar tranquilamente. Y claro, cuando hablamos de esto, claro que no son modelos de una única camada, pero es una multilayer también, se puede decir que es un modelo de multilayer, ¿no? Bueno, solo esto era por decirle que como estábamos hablando ayer, lo agregué hoy esto antes de venir, que también hicimos, y ahora sí ya estamos con el registro del software ya hecho, y nos falta nada más que publicar ahí así como hicimos con el otro software que lo publicamos, el Journal Information, ¿no? Para que puedan usarlos, después les dejo a ustedes lo que puedan usar ahora y modelar, no, muchos utilizan el Vesta y van ajustando las morfologías, ¿no? Y de aquí ya se puede sacar automáticamente todas las morfologías que quieras, nada más entrando con el grupo de simetría y los planos que tienes interés, ¿no? Bueno, entonces lo podía aplicar esto, claro, un material muy estudiado, si uno va a ver el titanato de estroncio, pero esto lo miramos, las superficies, la dirección 001, que pueden tener dos terminaciones, estudiamos su estabilidad, ¿y qué hicimos? Lo dopamos con plata, con átomos de plata, ¿no? Y bueno, y aquí ya vimos que, bueno, la plata puede tener un poder bactericida para el material y todo eso, pero nuestro objetivo no era porque sabíamos del efecto plasmónico de la plata ahí, y que esto podía estar dentro de la parte de energía. Entonces, una de las cosas, con la plata, es un material que está la piezoelectricidad. Entonces, esto involucró, es decir, de crear energía. Entonces, un material que le puedes dar un estímulo mecánico y le das energía, también que la piezo, y después está otro tipo de cosas que es la termoelectricidad, ¿no? Entonces, a partir de eso se incrementó la termoelectricidad con el doping de plata. Bueno, entonces hablando de energía de esto y más, ¿no? Con el efecto del átomo de plata, el doping, vimos que esto era factible para la disociación del agua, ¿no? Del efecto del agua. A ver si se ve ahí. Entonces ahí se ve la disociación del átomo de agua sin moléculas de plata y después abajo con la molécula de plata. Entonces eso bajó mucho la barrera energética y se hace de forma espontánea la disociación, ¿no? Y con esto vimos que se puede hacer el water splitting y se divide y puedes tener el hidrógeno ahí, ¿no? Bueno, entonces, bueno, más o menos ya creo que estamos terminando. Que yo puse, que tenemos en Progress también otra clase de materiales que si lo van a buscar en la literatura están siendo muy estudiados, que son los emissiones, ¿no? Yo creo que había visto esta mañana algo con respecto a esto, ¿no? Y que también están, y el interés justamente de estos materiales para como sensores, como almacenamiento de hidrógenos o sensores de metanol, etanol, que todo eso también es muy importante. Entonces estos materiales están en nuestro portafolio, digamos así, de los próximos estudios, ¿no? Bueno, ¿y qué más estamos hablando de energía limpia? Solo para dejarles lo último mensaje. Bueno, podríamos pensar en una energía nuclear limpia. Cuando decimos energía nuclear, eso de momento decir, bueno, eso no sería limpio, ¿no? Pero podemos pensar, ¿lo han oído escuchar esto o no? ¿Lo han oído escuchar? Alguna cosa de esto, ¿no? Entonces, esto de la energía nuclear limpia, digamos, lo que ven aquí, lo que sería, esto lo saqué de internet, esta imagen, ¿no? Sería la luna, ¿no? Entonces, empezar a minerar ahí en la luna. Eso es una de las cosas del proyecto que se está haciendo. ¿Y qué es lo que hay ahí? Helio 3, ¿no? Que no es estable, aquí, pero ahí sí hay mucho ahora helio 3, se ha descubierto eso, y quiere hacerlo, o sea, hacer la fusión nuclear y hacer una energía limpia a partir de eso. Bueno, nosotros teóricos, puede ser que no lo encontramos aquí, ahora mismo, ¿no? El helio 3,
pero en nuestras computadoras, ordenadores, todo eso lo podemos simular, ¿no? Seguramente que lo vamos a ver. Y eso está también, el helio 3, no solo allá, pero eso está a alta profundidad, digamos, en las camadas más internas de la Tierra, digamos, también se encuentra el helio 3, pero es muy difícil de sacarlo. A lo mejor va a ser más fácil sacar eso de la Luna que de abajo de la Tierra, ¿no? Entonces, hablando de energía limpia, digamos, vamos a ver luego que vamos a llegar, digamos, al estadio de decir una energía nuclear limpia, ¿no? Entonces no será para la Agenda 2030, pero eso será, puede tener un futuro todavía de estudiarse todo eso. Y teóricamente podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer muchas cosas de estudio de eso. Entonces, más o menos eso, dejar el mensaje, ¿no? De todo lo que podemos hacer los teóricos y de dónde estábamos situados, digamos, en un contexto social de la tecnología y los semiconductores, ¿no? Bueno, nada más que eso. Gracias. Muchas gracias por la charla. Ahora tenemos tiempo para alguna pregunta. Lourdes. Una pregunta solo, porque habías Sí. mostrado materiales, carburo de silicio, Sí, tenía una estequiometría cuando se introduce sodio o litio de 1,92, creo que ponía. ah, sí, ahí era, yo creo que era la proporción, ese número que puse ahí. Claro, Era la entonces, exactamente. ¿esa proporción es la que está estudiada o se puede variar, por ejemplo? Se puede variar la proporción, sí, pero podés llegar a una proporción de eso de almacenamiento, o de litio o sodio, o con los hidrógenos también. Porque siempre mostrabas esa estequiometría, Eso. entonces estaba con Ah, no, sí, curiosidad sí, de eso saber mismo. un poco. En la proporción de, como decía, de 1 para 6, entonces ese de más o menos 1,22 para cada 6 átomos. Ujú. Unidades de carbeto de silicio. Michi. Bueno, a ver si las puedo contestar en alguna forma. A ver, sí. No, cuando presentaste las imágenes del grafeno y después del grafeno con vacante y después la otra estructura. Una era metálica. hidrogenada y la otra sin hidrógenos. Ah, vale. La última, la que era como con un Van Gogh de un electronvoltio. Sí, ¿Cuál es esa estructura? esa es la que no tiene hidrógenos. Esa es la que hice cuando hicimos la deshidrogenación. ¿Está bien dicho eso? Pero tú tienes grafeno que es carbono. ¿Dónde está el hidrógeno? Todo carbono, todo carbono. Lo que tenía, cuando hicimos esa vacante, completamos con hidrógeno, hicimos una hidrogenación. Vale. Entonces se abrió mucho el Van Gogh. Y después quita los hidrógenos. Y cuando quitamos los hidrógenos, Un electronvoltio. un electronvoltio. Vale. La otra pregunta es, la herramienta esta de topológica de Crystal, integra las cuencas para calcular número de electrones y volumen Sí, de las sí, cuencas. todo eso. ¿También Todo lo eso. hace? Sí, porque Crystal usa un programa que es el Topón. Sí, sí. Entonces lo que hicimos ahí, la herramienta es agarrar todos los datos del Topón, porque eso siempre lo hace en 2 dimensiones. Sí. Entonces lo que hicimos es agarrar, traer esa herramienta y lo hacemos ahora en tridimensional. Pero integrando. También se puede Sí, calcular sí. número de electrones Sí, y sí. volúmenes. Pues Sí. es muy importante porque son cálculos sobre electrón. Claro, no, sí, Vale. eso mismo. Y la tercera, del carburo de silicio, las capas esas que presentas, las láminas 2D, ¿de qué fase del carburo de silicio son? Porque es una estructura hexagonal. Es como si fuera a sacar una capa del... Sí, pero el carburo de silicio es B3, es estructura de blenda de zinc en condiciones normales, pero también puede ser gursita, es como Sí, una gursita. puede ser, sí, exactamente. Y es estable eso llega hasta esa capa sola, eso es estable hasta 1000 kelvins. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecemos otra vez a gracias. Julio.